tardes a todas y a todos, ¿cómo están? No sé si se me logra escuchar bien. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. licenciado. Sí, se le escucha bien. Buenas, buenas, Derek, Kevin. Gracias por el feedback, igual con las manitos, los pulgares, Johnny, Alejandra. Gracias a todos, es un gusto estar con ustedes. Estoy leyendo la lista y hay varios caseros y caseras, así que estoy contento por eso. Em, bueno, darles la bienvenida. Un nuevo semestre que, al menos inicialmente, vamos a seguir trabajando bajo esta modalidad virtual, pero probablemente vayan a haber cambios, ¿no? Por lo menos a lo largo del año es seguro. Adelante, Alejandro, tienes la mano levantada, no sé si quieres intervenir. Alejandro. No, licenciado, perdón, me equivoqué. Ah, ok, no, no te preocupes. Sí, a veces hay errores de dedo con las pantallas táctiles. Bueno, les decía, es un nuevo inicio, pero me alegra porque con gran parte de ustedes le vamos a poder dar continuidad al contenido y vamos a terminar de complementar algunas cositas que han quedado pendientes. El último mes del anterior semestre nos han fusilado un poquito con suspensiones, a veces más prorrogables que otras, pero eso nos da una oportunidad para complementar y para, eh, por supuesto, alinearnos todos también. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos todavía en materias anteriores, especialmente en Finanzas uno. No se preocupen porque voy a destinar algunas de las sesiones iniciales a alinear algunos conceptos que sí son muy importantes para la perspectiva que vamos a desarrollar. ¿M? Así que dicho eso, solo la recomendación de siempre. Y al momento no veo a nadie que no esté cumpliendo con esta disposición desde dirección de carrera, ¿no? De que por favor entremos al aula con nombre y apellido. Ya si se presenta alguien, se lo vamos a reiterar las primeras sesiones, pero en general necesitamos cotejar ahora las listas de una manera un poco más rigurosa por algunas experiencias que se han dado. Bueno, en esta primera sesión somos 65 en aula, pero uno es mi monitor y el otro es mi conexión desde la computadora, así que somos 63, 64 ahora. Probablemente vayamos a tardar algunos días más hasta que se completen las listas. Todavía no tengo la lista oficial en el sistema, así que no tengo idea de saber cuántos somos ni cuántos podríamos aspirar a ser. Así que, como la mayoría conoce, me gusta usar esta primera sesión para rayar la cancha, ¿no? Cuentas claras, amigos eternos, todo lo que vayamos a discutir, deliberar entre esta sesión y la del miércoles, es algo que se va a acatar hasta el final del semestre. O sea que ustedes tienen en todo momento la posibilidad de tomar el micrófono, de escribir en el chat. En ningún momento consideren que están interrumpiendo, por favor, porque de eso se trata, de que uno en el proceso de enseñanza-aprendizaje le van surgiendo dudas, comentarios, ideas, entonces es mejor detener el avance porque la mayor parte de las veces les aseguro que el resto está teniendo una duda similar. Así que ahí es mejor cuando vamos despejando, no solamente para el contenido de la materia, ¿no? Sino para eh, todos los ámbitos que tenemos que ir seguramente definiendo con el tiempo, administrativos, operativos. Pero bueno, también en gran medida es probable que eh, volvamos por lo menos a la semipresencialidad, de repente no hasta el eh, final del semestre incluso, pero este año ya tendremos que ver alguna manera de recuperar eso, ¿no? Así que, bueno, sé que para algunos va a ser un poco reiterativo, pero les presento de manera muy ágil, muy veloz el eh, trayecto, el recorrido profesional que yo tengo como forma de presentación.
Ya le he cambiado esta fotito precisamente por lo que ustedes mismos eh, me hacían notar, ¿no? En fin, uno ya no es un mundo en el que ustedes están distantes de las decisiones financieras. Ustedes más bien hoy tienen la oportunidad, y eso también se los hacía notar, tienen la chance de, como en algún momento me comentaban, abrir una cuenta en el banco. Ahora creo que está un poquito más regulado, pero igual, ¿no? Se abren una cuenta en Binance, eh, adquieren sus Tethers, sus USDTs vía P2P y están haciendo ahí cosas interesantes, ¿no? Así que eso es lo que he intentado reflejar con esta primera imagen. Ustedes ya incluso en el transcurso de los últimos años, en la medida en la que avanzan la materia y revisamos los contenidos, además están aplicando, ejerciendo otras cosas, ¿no? Así que eso es algo que se entiende y sobre lo que nosotros procuramos adaptarnos lo más eh, velozmente posible. Siempre hay oportunidades de aprendizaje, siempre hay oportunidades de mejora, pero espero que eso quede claro. Siempre la intención es la mejor, la intención es em, aportar a la construcción de su futuro, porque en algún momento lo he dicho, su futuro nos importa mucho porque es el futuro de todos, ¿no? Así que eso es importante. Muy rápidamente voy a repasar lo que ya había mencionado en materias anteriores, pero ahora voy a enfatizar algo que creo que no lo había em, expuesto abiertamente como voy a hacer ahora. Tiene que ver con cuál va a ser la filosofía con la que vamos a llevar la materia, es decir, cuáles son los principios sobre los que se basa el proceso enseñanza-aprendizaje que por lo menos pueden esperar de mi lado. No sé que no es el mismo con el resto de los docentes, cada uno tiene sus particularidades. Eso a veces parece una desventaja, pero en realidad créanme que es una gran ventaja de nuestra universidad, que tienen la cátedra abierta, porque luego en el mundo real, como le suelen llamar, van a tener miles de posibilidades de que terminen, no sé, pues trabajando para alguien que tiene tal o cual perfil, ¿no? Entonces esto les ayuda a diversificar un poco la idea de que el futuro es incierto. Hoy, más que nunca, estamos en tiempos donde el futuro no se puede predecir con mucha facilidad. Así que la idea es un poco transmitir eso ahora, ¿no? Ya lo saben, sobre cualquier cosa que quieran comentar o preguntar, son libres de hacerlo. Mi nombre es Daniel Bazurco, soy administrador de empresas de profesión. Tengo una maestría en gestión financiera y completado mis estudios a nivel doctoral el año pasado en política social y cultura, pero principalmente una mención que se llama teoría crítica. Ahora estoy en proceso de elaboración de la tesis, pero por supuesto en nivel doctoral. Además, espero no suene pedante ni jactancioso, pero lo he desarrollado en el CIDES, que es el instituto de posgrado más importante de Bolivia. em, y por ende va a ser una em, tarea muy, muy desafiante, pero bueno, estoy contento de poder hacerla. Tengo 5 años para eso. Espero que no me tome los 5, pero en eso estamos. Eso en un sentido académico. He sido docente de pre y posgrado en varias universidades, en la Univalle, en la NUR, en la UPB, Católica, en la UPEA, pero principalmente donde funjo mi labor con centralidades, con ustedes acá en la UMSA. Y ya en un sentido de trayectoria profesional, se los mencionaba en cursos anteriores, fungí principalmente como consultor, como gestor de consultorías en una firma que era parte de una de estas redes que constituye el foro de firmas de la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos. Han debido escuchar hablar de Pricewaterhouse, Ernst Young, las Big Four, ¿no? Las cuatro más grandes del planeta. Bueno, esta no era una de esas cuatro más grandes del planeta, pero es parte de una de estas redes, ¿no? Y les comentaba que estas redes funcionan de esta forma, es decir, agregando a firmas de varios países, porque cuando los empresarios, los inversionistas deciden activar operaciones en ciertas regiones del mundo,
muchas veces no lo hacen en un país en particular, ¿no? Sino en toda un área geográfica. Por ponerles un ejemplo, no sé, pues una empresa europea quiere expandir sus operaciones al área de la región andina. Entonces, no va a invertir solo en Perú o en Bolivia o en Ecuador o en Colombia o en Chile por separado, ¿no? Va a invertir en toda la región porque de repente ha visto una oportunidad de negocio. Y obviamente va a necesitar asesoría en términos de todos esos países. Y al decir términos me refiero a que necesita conocer sobre la legislación laboral, sobre la legislación tributaria, impositiva, sobre varios de los aspectos que involucran desarrollar negocios en cada uno de estos países. Entonces, como uno no va a ir a contratar una firma en cada país, ¿no? Lo que contrata es una red, es una eh, firma que tiene estas referencias, que además goza de la ventaja de tener estos clientes referidos. Eh, si mal no recuerdo, les daba el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? De la Coca-Cola en su sede en Atlanta, en Georgia, decide que su auditor financiero va a ser Ernst Young, entonces esto va a ser un cliente a nivel global, ¿no? Entonces, la Coca-Cola en Brasil, en México, en Japón y en Australia van a auditar sus estados financieros con Ernst Young, ¿no? Es un cliente global, entonces esto nos referimos también cuando hablamos de este tipo de clientes que están ya vinculados, ¿no? Entonces, allá abajo una fotografía del equipo, ¿no? Entonces, tengo que saber qué es lo que pasa en Argentina, qué es lo que pasa en Chile, qué es lo que pasa en México, qué es lo que pasa aquí en Bolivia, ¿no? Uruguay, Ecuador, ¿no? Y aquí, por supuesto, estaba Francia y Portugal también, porque son los ex directivos, bueno, en ese entonces, tanto Jeffrey, creo que les comenté, Vincent ya no tuve contacto ni comunicación, pero de lo que se trata es de tener la posibilidad de un trabajo no solamente multidisciplinario, sino internacional. Entonces, esa es un poco la trayectoria que hemos podido recorrer en el ámbito más allá de el asesoramiento a empresas locales. Y algo que me llevó ya del lado de atender a la actividad empresarial, a mí me gusta mucho la iniciativa empresarial, entonces era empezar a generar más emprendedores en el entorno, porque me daba cuenta de que a pesar de los muchos esfuerzos que se habían dado desde hace varias décadas en el ámbito emprendedor, o sea, se han creado fondos concursables, se han creado apoyos técnicos, se han creado varias cosas, pero igual nomás no parece que hayan unos resultados trascendentales, ¿no? Entonces eso es lo que me llevó a empezar a indagar pues en la temática, por eso es que mis estudios doctorales los dedico a ello, de qué es lo que ocurre. O sea, si se hacen tantas cosas y hay tanta gente que estudia estos temas, ¿por qué no hay cambios significativos? Y por supuesto es algo que se ha ido haciendo más multidimensional con el tiempo, es mucho más complejo de lo que creeríamos. No es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana o con una fórmula mágica, eso se los he retratado varias veces, pero hay gente que piensa que todavía es posible hacer eso, ¿no? De que yo tengo la varita mágica y con eso vamos a resolver todo. Y la mayor parte de las veces cuando eso sucede, entonces em, termina siendo un intento fallido porque es más complejo. Entonces, desde esa parte, ya involucrándome con proyectos de la cooperación internacional, estuvimos ahí por los metros que de repente conocen en el Alto, las escuelas Manca, desarrollando espacios donde nos dábamos cuenta de que no solamente es una cosa en la que un emprendedor tiene una idea innovadora y la lleva adelante, ¿no? Sino que también hay un contexto, hay un entorno, hay un público al que se dirige esa idea, hay una mente propia del emprendedor que necesita ciertas articulaciones y ciertos entendimientos para poder eh, hacer surgir, ¿no? Todo esto que queremos. Obviamente todos quisiéramos que se dinamice el entorno. Ahorita estamos en una situación bastante crítica porque, claro, cada vez hacen empleos con más falta. em, me refiero a que no hay, ¿no? Fuentes de trabajo como quisiéramos, no se dinamiza como esperaríamos.
Entonces hay que tomar al toro por las astas, diría, pero entendiendo las problemáticas con mayor profundidad, ¿no? Y eso sí parte de mi carrera y es lo que me ha llevado a la docencia, ¿no? Es lo que desde hace ya, bueno, unos meses cumplo 10 años como docente, pero ya sea al compartir experiencias con gente de otros países con las que identificamos, ¿no? Unas problemáticas similares. Y también, como les decía, al ver en los estudios doctorales que el problema es mucho más amplio, porque una vez tiene la mirada reductiva, porque solo está analizando desde la frontera disciplinar, ¿no? Que le atañe. Pero obviamente ampliar eso es necesario y es algo que en lo que yo insisto mucho porque a ustedes les dan herramientas de una forma más anticipada, ¿no? Les permite ampliar el panorama, a algunos no les gusta, pero eso es a lo que me voy a referir en un momento más, para que, digamos, no tengan que recorrer varios peldaños para recién darse cuenta de lo que me había pasado a mí, ¿no? La idea es un poco acortarles ese camino y que veamos probablemente formas alternativas también de diseñar la expectativa sobre el futuro. Así que eso es la trayectoria en cortito. Y aquí es justamente donde quisiera abordar esto que me he dado cuenta que en anteriores materias lo he dejado pendiente, ¿no? Seguimos todavía la lógica de la foto, eh, pero quiero hacer algunas alusiones a qué se puede esperar de nuestras materias, de mis materias, en un sentido de principios, en un sentido de todavía no reglas operativas o políticas que vamos a trazar más adelante, sino, como les decía, un poco la filosofía del curso, que varios de ustedes ya la han experimentado, pero que me gustaría dejar en claro de nuevo o reiterar si es que alguna parte parece todavía difusa. Eh, por lo mismo que les decía en el anterior curso, ¿no? Que avisa no traiciona. Cuentas claras, amigos eternos. O sea, yo voy a tratar de mostrar, de exponer en qué lógica me baso. Y creo que en algún momento también lo han preguntado y yo no me he dado eh, el debido tiempo para explicarlo desde el inicio. Y creo que es importante porque así cada quien decide, ¿no? Estamos en esa semana en la que, bueno, uno ya define si se va a quedar aquí, si prefiere otra perspectiva, entonces puede ir a- a otro paralelo, puede dejar pendiente la materia, o vemos qué decide, pero es bueno que les comparta esto y que lo sepan. Pero bueno, antes de dar todas eh, estas características de la manera en la que desarrollamos la materia, no operativamente, sino van a ver, me refiero más al cuál es el imaginario detrás de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué estoy pensando cuando manejo la materia de cierta forma? Que no es, por supuesto, algo improvisado, fruto del azar, es más bien algo que probablemente incluso ustedes tengan algún contraargumento interesante que proponer, pero vamos a llegar a eso. No sé si hasta acá alguien quisiera compartir algo, preguntar algo, comentar algo, eh, para que no sea monólogo, aunque creo que es peco de eso, pero no sé si alguien quisiera tomar la palabra, si algo ha llamado la atención o si algo de repente hasta este punto no. Listan, por mi parte está todo claro. Perfecto, te agradezco el feedback. No sé si de repente alguien quisiera comentar, preguntar algo. Gracias, Alejandra. Eh, sus pulgares, los emojis también ayudan mucho a veces para obtener el feedback. Bueno, entonces, eco, gracias. Pasaremos a estos principios. No consideren que es algo tallado en piedra, por favor. Sus perspectivas enriquecen mucho. A veces parecería que no, pero es necesario que tengamos diálogo, ¿no? Que tengamos deliberación. ¿Por qué se los digo? Porque estos son tiempos en los que si la incertidumbre caracteriza lo que estamos viviendo, eh,
no la estabilidad en la que probablemente se han desarrollado la mayoría de los modelos y de las teorías sobre las que seguimos estudiando, entonces necesitamos un proceso de adaptación, ¿no? Necesitamos, eh, pero que esto involucre a todos. Entonces, tres principios con los que he querido resumir, y de repente en algún caso me pueden levantar la mano y decir, no, mentira, porque a mí no me ha parecido que se haya desarrollado así, ¿no? Bueno, ya saben que siempre en el marco del respeto y principalmente de la argumentación, aquí el espacio participativo es abierto, em, porque va de ida y venida. Pero, a ver, les comento qué es lo que se ha tratado de hacer, si es que no se reconocía mucho. En primer lugar, estas son las ideas que he tratado de sintetizar a lo largo de ya mi actividad como docente, ¿no? Y al ser docente uno no solamente enseña, sino que aprende mucho. Y aprende estas problemáticas que les decía que a mí siempre me han apasionado, siempre me han atraído, de por qué no podemos generar un ecosistema emprendedor o que no tenemos avances significativos eh, sobre este ámbito, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Y ahí me daba cuenta de que okay, yo puedo ser muy buen empresario, pero si no empiezo a generar que hayan más empresarios, me estoy disparando en el zapato. Porque si no hay más empresarios que le paguen un sueldo a sus colaboradores, a sus empleados, no hay más gente que pueda gastar, destinar sus recursos a los productos y servicios que yo ofrezco, por ejemplo. Entonces, todo se vuelve una cosa muy, muy limitada, muy restringida. Y es por eso que a mí me interesa mucho estudiar todavía el tema de la generación de negocios en el tipo de empresas que siempre lo he demarcado, ¿no? O sea, tampoco se trata esto de que seamos reduccionistas, es una palabra que van a escuchar mucho a lo largo del semestre, de sobresimplificar las cosas, de que hay alguna manera mágica en la que todo se resuelve, que normalmente cuando nos lo plantean así es porque está omitiendo varias dimensiones, ¿no? Entonces ahí es lo que trato de resumir con eso. La educación en management debería y debe, creo que es algo que trato de fomentar, involucrar el cuestionamiento de las asunciones incrustadas tanto en la teoría como en la práctica. ¿Por qué? Porque en todos los modelos, en todas las ideas, en todos los conceptos que revisamos, hay pues cosas que se asumen, ¿no? Que ya existen o que ya funcionan de cierta forma. Y gran parte de el corpus teórico que tenemos en nuestra disciplina, en la administración, así pues desarrollada en contextos que no necesariamente son similares al que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros damos por válido, por ejemplo, que todo el mundo se va a comportar de cierta forma ante tal acción, o sea, yo quiero controlar la reacción porque estoy asumiendo que la acción que tomo va a tener esa respuesta. Y no termina siendo así porque, claro, hay muchas variables que resulta que no eran tan similares, ¿no? Y al final uno se frustra porque, pucha, yo quiero lograr A, pero resulta que haciendo B no funciona como me plantea el libro, digamos, ¿no? No funciona como me ha dicho mi profesor. O sea, yo salgo al mercado laboral y me habían dicho que me van a pedir A y B, pero resulta que me piden C y D. Y grave la cosa, ¿no? Al final, obviamente, uno termina hasta enfadado, ¿no? Con todas estas ideas que uno había llegado a creer, pero es por eso que nosotros tenemos que partir por este cuestionamiento. O sea, cada vez que revisamos algún tema, no esperen que lo vayamos a dar por sentado así porque lo dijo el libro de McGraw-Hill o de Pearson o de Wiley o de Penguin, que son, por supuesto, editoriales muy reputadas a nivel eh, global, pero de nuevo, no por eso las podemos asumir como una receta enlatada, ¿no? O sea, como una cosa que tiene que venir y directamente ser aplicable de esa forma. Entonces, tanto en la teoría como en la práctica, tenemos que plantear interrogantes sobre implicaciones no solamente técnicas, sino también morales. Y esto es algo que a veces a algunos estudiantes no les gusta. O sea, quisieran ver solamente la parte técnica, es decir, cómo manejo mejor la contabilidad o cómo hago un buen presupuesto. Sí, pero ¿qué ocurre cuando no revisamos esta otra parte moral? Y como alguna vez les comentaba, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la gente quiere el conocimiento técnico, pero lo quiere para, no sé, pues aprovecharse del resto, o lo quiere para,
manipular o extorsionar o para incurrir en algún tipo de delito. Y es por eso que yo insisto mucho en la dimensión moral de todo lo que vamos revisando y decidiendo. Al menos en estos tiempos donde estamos con severas necesidades de repensar varias cosas, ¿no? A nivel societal. Entonces, esto último de lo moral deriva en este segundo principio. No nos vamos a interesar únicamente en los medios con los que alcanzamos resultados. Eso es lo que ya varias veces les he expuesto como un resultadismo, ¿no? O sea, solamente me fijo en el resultado y no me fijo, por ejemplo, en los fines que se persiguen por detrás. Los cómo, los porqués, los para qué. Ahí siempre he hecho una no crítica, pero sí cuestionaba un poco el enaltecimiento que se tiene sobre este concepto de liderazgo en nuestra carrera, ¿no? ¿Será que todos tienen que ser líderes? Todos tenemos que aspirar a ser líderes y competir entre todos para ver quién sobresale más. O sea, ¿será que todos pueden ser líderes en una sociedad? El propio concepto de líder implica que hay liderados de alguna forma, porque si todos son igualitos y todos... O sea, el punto es que a veces enaltecemos demasiado este rol de liderazgo y ya nadie quiere ser pues, el que hace, porque todos quieren, además en esta distorsión del liderazgo, ¿no? Ser el que no hace nada, entre comillas, es como algunas veces dicen, ¿no? Si nosotros fuéramos a estas competencias que hay en remos de kayak, complicado porque Bolivia querría tener 9 capitanes y un remero cuando se necesitan pues 9 remeros y un capitán. Y además, ¿en qué nos basamos cuando empezamos a identificar quién es un buen líder? ¿O quién es un buen empresario? ¿O quién es un digno perfil para admirar? Y a veces nos basamos en que, no sé, pues pucha, uno que tiene harta plata y maneja una super vagoneta último modelo y tiene no sé, muchas chicas o cosas por el estilo, y hay gente que admira solamente ese efecto. Y no miramos por detrás cuáles han sido las condiciones de posibilidad, es decir, cuál ha sido la ruta para que llegue a tener ese desempeño, digamos. Entonces yo estoy permanentemente indagando sobre esos temas, a pesar de que muchas veces algunos lo critican como que no, se está saliendo del foco, ¿no? Ves que a eso voy a ir con el tercer punto. No hay algo que pueda ser aislado del resto de las cosas. Todo es interdependiente. Y el punto es que si cada vez más vamos a omitir ciertas dimensiones de las problemáticas, como con el liderazgo, creo que les he dado varios ejemplos. Un líder puede ser que logre los resultados que tenía que alcanzar, algunas métricas, ¿no? Los KPIs que les llamamos. Digamos, en una institución pública, la ejecución presupuestaria. Y digamos que la logra, la alcanza y todos agarran y dicen, oye, qué buen líder, ¿no? Qué buen gestor público, qué buen administrador, por último. Pero si nos ponemos a analizar cómo es que llega a ese resultado con su equipo de trabajo, no sé, pues de repente es un entorno en el que el tipo ejerce mucha violencia para que sus colaboradores estén todo el tiempo aterrados porque si no cumplen, los amenaza, los hostiga, ¿no? O sea, se cumple ese resultado, sí, pero se cumple a costa de que probablemente no solamente se ejerza violencia psicológica o simbólica, sino hasta física, ¿no? Y esto es algo que a veces ni se denuncia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tenemos un problema en nuestra justicia que resulta en que todos están tan sumergidos en esta lógica de la acumulación personal del beneficio propio solo para mí, que cualquier se vende por dos pepinos. Entonces ahí está esta necesidad de interdependencia, de articular los conceptos para que podamos recién entender. Otro de los ejemplos que suelo usar, perdón que sea reiterativo con esto, pero es cuando el líder de repente no es alguien que coerciona, no es alguien violento, no es alguien que intimida para lograr los resultados, pero es alguien muy persuasivo, ¿no? Es alguien muy eh, instrumental en su discurso. No es alguien que trata de convencer al resto de que se hagan las cosas de cierta forma. Y a veces decimos, bueno, pero ¿qué problema habría con eso? Bueno,
podría pasar de que esto se distorsione, como en algunos casos que solemos ver en la política, por ejemplo, ¿no? Es decir, alguien es muy buen tipo, muy buena persona, pero en realidad solo lo hace para conseguir sus fines y que muchas veces pueden ser fines que, de nuevo, no estamos cuestionando porque asumimos que es un gran tipo, entonces por eso no hay que saber nada. O sea, eso nos damos cuenta cuando hay campañas electorales, por ejemplo, ¿no? O sea, el candidato eh, parece una gran persona, muy simpático, muy carismático, como solemos decir, pero en el fondo, en realidad, solo está tratando de mover hilos, ¿no? O sea, está siendo muy maquiavélico en ese sentido. Entonces, si no le damos la debida atención, además de estos fines que se están persiguiendo, bueno, pues terminamos con un dilema. Al menos yo termino con un dilema, no sé si ustedes lo comparten, pero, pucha, ¿qué pasaría si uno le hubiera enseñado a este caso al que siempre me refiero, del Juan Pari, a hacer las cosas que ha terminado haciendo? ¿No? O sea, puede ser un gran técnico, puede ser una persona que sabe mucho de la parte operativa, pero resulta que la utiliza para esos fines, ¿no? Y además hay pues muchos aspectos que a veces no se consideran, que siempre los expongo como problematizaciones eh, ideológicas, que trato de sacar a la luz, ¿no? Porque en sus opiniones y en sus intervenciones, ojo, yo a veces juego al abogado del diablo, ¿no? A veces juego a ponerme en la posición contraria, no porque no esté de acuerdo con ustedes, sino porque quiero ver hasta qué punto pueden defender lo que están diciendo. La mayoría de las veces incluso comparto lo que están diciendo ustedes, pero voy a tratar de contrastarla con el otro lado de la moneda. ¿Para qué? Para que se produzca este tipo de educación crítica que necesitamos, ¿no? O sea, si esto fuera un entrenamiento técnico eh, solamente, nos vamos a quedar poco incompletos, ¿no? Ahí siempre viene la pregunta de si la administración, si nosotros como disciplina somos un conocimiento sobre las organizaciones o para las organizaciones. Y eso obviamente van a ir respondiendo en la medida en la que vayamos conversando, o si alguien tiene alguna idea, es bienvenida. Pero como siempre, entre el miércoles y el lunes posiblemente voy a hacer esta pequeña antesala que suelo compartir, ¿no? Y que bueno, va a tener afinidad también con esto. Y bueno, para completar este tercer principio, que creo que ya se reflejaba de alguna forma en los anteriores, dice, amparamos una orientación interdisciplinaria, articulatoria y multidimensional. Es decir, todo es interdependiente. No podemos agarrar y estudiar presupuestos sin saber cuál es la implicación que tienen estos, no solamente desde las otras áreas de la empresa o de la organización, o sea, no solamente desde cómo influye el marketing o cómo influyen las operaciones en nuestro presupuesto, sino cómo influye esto o está influido por otras variables que pueden ser macroeconómicas, sociales, antropológicas, psicológicas, porque ya en algún momento les mencionaba eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando alguien se ciñe mucho a las fronteras que supuestamente tiene su disciplina y, digamos, estudia, no sé, pues, la inflación o el desempleo? ¿Será que el desempleo no tiene alguna repercusión con la psicología, por ejemplo? ¿O será que la medicina o la biología no tendrán alguna relación con la arquitectura? Y de repente a algunos les está llamando la atención, ¿no? ¿Qué podría tener pues, una de relación la arquitectura con la medicina o con la biología? Les pongo un ejemplo muy burdo. Cuando un arquitecto está diseñando, supongamos el mercado Lanza, em, puedes tener un diseño muy bonito, bueno, eso ya es percepción de cada quien, ¿no? Pero puede ser que quieras algo moderno, algo que no sea disonante, ¿no? Un poco armónico con el entorno. Bueno, hay algunos que dicen que justamente se incurre en eso con el diseño del mercado Lanza. Pero además, ¿por qué me refiero a la medicina o a la biología? No tendría que considerar que al hacer una infraestructura principalmente concreto, se puede volver muy fría, y al volverse muy fría, no generará problemas en la temperatura de las personas que van a estar ahí, que son las vendedoras,
y que muchas veces les afectan, ¿no? A los riñones o algunas partes del organismo, los huesos, por ejemplo, porque se ha vuelto demasiado frío, ¿no? Una cosa así, bien burda que estoy ahorita imaginando, pero que tenemos que saber enlazar pues a la realidad. Entonces, ¿de qué manera hacemos esto? Bueno, asumiendo que las nociones están socialmente construidas, no es una cosa aquí en la que podemos confiar simple y llanamente. Eso dice acá, ¿no? No se acepta cada concepto incondicionalmente. Ahí hay que volver a las preguntas de por qué confiamos en aquello a lo que le damos crédito, en qué criterios nos basamos para creer que algo es verdad, especialmente en tiempos donde hay tanta desinformación también, ¿no? Habíamos hablado de este concepto de posverdad, por ejemplo. En estos tiempos no es que uno no pueda acceder a la información, sino que tiene que saber un poquito discernir a qué información le puede prestar más atención que a otra, porque si no resulta que surgen los terraplanistas, ¿no? Resulta que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque yo le he creído al del video de YouTube que decía que todo es una conspiración malvada. Y ya, ok, está bien, puede ser que sea una idea descabellada, una cosa. Pero aquí ya te demuestro de esta manera que es imposible que sea así. No, es que vos también eres parte de ello, ¿no? O sea, una cosa que se vuelve ya un disparate. Entonces, necesitamos indagar en las raíces de la composición, de dónde vienen los conceptos, no asimilarlos así porque eh, nos los han expuesto los grandes sabios de quién sabe qué parte del mundo, donde bueno, las circunstancias también pueden llegar a ser diferentes, ¿no? Donde la misma gente no se da cuenta de que hay condiciones que han llevado, como dice, y raíces de su composición, históricas principalmente, a que pensemos de una o de otra manera, ¿no? Entonces creo que estos son los principios que quería compartir, que me parece que hasta ahora los había omitido así tan directamente, pero que es también una guía para que ustedes analicen si tienen afinidad o no con esto, ¿no? De repente algunos prefieren una manera un poco más, eh, no sé cómo llamarle, metodológica de hacer las cosas, es decir, esto es paso A, paso B, paso C y listo, y tienes el resultado, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? ¿De dónde vienen estos pasos? O por qué se aplicarían así en tal o cual contexto? Em, Tratamos más bien de, em, por supuesto, aprender, no vamos a dejar el contenido de lado, pero vamos a considerar también el hecho de poder indagar más en esas raíces y las relaciones y todo lo que involucra el entendimiento, más allá de la memorización, ¿no? Había varias veces se los he dicho, o sea, si ustedes están esperando una materia donde eh, yo les doy un contenido y si ustedes se memorizan ese contenido, entonces aprueban un examen que más o menos está diseñado para eso y se van contentos porque creemos que sabemos, bueno, al final, ¿dónde se lleva uno el chasco? Años después, pues, ¿no? Cuando de verdad uno podría no entender la dinámica operativo-normativa de las cosas, pero si tiene clara idea de por qué funciona la forma en la que funciona y cuáles son los aspectos críticos de los métodos, de las teorías y los modelos, entonces ahí rápidamente se da cuenta de hacia dónde tiene que dirigir la atención y la mirada, ¿no? O sea, puede aprender más rápido y más ágilmente ya en su ámbito de desempeño profesional porque entiende el trasfondo. En cambio, al revés es mucho más difícil, ¿no? O sea, si yo me he memorizado de cierta forma en la que se lee o en la que se llena el formulario tanto, y luego cambian el formulario, estoy frito, porque no entendía ni para qué se calculaba esa cifra de la forma en la que se calculaba, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con comprender los eh, aspectos más macroscópicos, ¿no? Del funcionamiento. Entonces, bueno, esa es la propuesta. No digo que todos ustedes deban estar de acuerdo, ni espero tampoco que haya plena condescendencia, ¿no? O sea, esto es algo a lo que yo he llegado, fruto de la experiencia que les mostraba, y tampoco se trata de que sea una camisa de fuerza, ¿no? Ahí sí a veces
hay algunas posturas críticas que dicen, no, pues es que al final no se hace nada, ¿no? Y yo diría que eso depende de cada quien, ¿no? Aquí nadie se va a poner a exigir eh, que tú estés cumpliendo las tareas, resolviendo los ejercicios, qué sé yo, leyendo las lecturas que se te dan, porque ustedes ya son adultos, ¿no? O sea, ya no pueden esperar que alguien sea su niñera, perdón que lo ponga así, pero no pueden ser. En emprendimiento, por ejemplo, hago controles de lectura, ¿por qué? Porque todavía están saliendo de esa etapa de colegio en la que de repente hay un mayor nivel de exigencia. Y lo otro que siempre menciono, ¿no? De que si usted se acostumbra a hacer las cosas por un premio, el día en el que falte el premio, como en estos tiempos, porque no hay premio, ¿por qué? Porque no hay empleo, porque no hay ingresos, porque resulta que las cosas no funcionaban tan como creíamos, ahora que se han caído tantas idealizaciones, ¿no? Entonces, cuando queríamos hacer negocios, pues que si hay un mercado, y si hay una legislación, y si hay una sociedad, entonces automáticamente puede salir un negocio, un emprendimiento. Es falso, porque no lo has aterrizado bien, ¿no? O sea, no lo has analizado con la profundidad necesaria. Pero, bueno, esta es la propuesta, no está cerrada. Ahí hay algunas referencias pedagógicas que también eh, podrían ser valiosas, de quienes representan, digamos, con más relevancia la ruta que elegimos. Eh, Creo que todavía no tenemos el acceso al Moodle, pero apenas se pueda, les voy a dejar algún texto en el que pueden ver reflejada la idea que tengo de esta experiencia mutua, ¿no? Que sea algo más dialógico, de que puedan plantear preguntas, de que revisen contenidos. Y luego, es como esto que llaman el aula inversa, ¿no? Vengamos al aula y en las sesiones sincrónicas podamos discutir o debatir o absolver las dudas. Pero si están esperando, como alguna vez creo que les he contado, ¿no? Eh, en alguna materia me tocó y me decía el estudiante, por favor díctenos, ¿no? Los conceptos. No, pues si vamos a estar esperando que nos dicten, eh, no sería algo que les recomiendo seguir, ¿no? No es algo en lo que yo me memorizo tal información y si esa información te la replico en un examen, entonces sé, ¿no? Ahora eso obviamente puede dar lugar a muchas veces lo que llamamos pactos ocultos, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Hay gente que puede valorar de forma muy distinta a un docente. Es decir, ¿quién es buen docente? El que me deja probar fácil, digamos, rápido. El que no me da desafío, no me da reto. Ok, nadie dice que eso sea eh, superior o inferior, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Podríamos agarrar y decir, ya, ok, changos, yo no voy a venir a clases y todos aprueban con 100, ¿cómo es? ¿No? Y de repente algunos estarían de acuerdo, ¿no? Chochos, porque voy a probar una materia al bolsillo y me voy a acercar más al objetivo de tener un título, ¿no? Pero de nuevo, por los principios que han estudiado en economía básica y en economía general, si hay demasiada oferta de algo, automáticamente el precio de eso baja, ¿cierto? Lo mismo va a funcionar en el mercado laboral, ¿no? Si repartimos títulos, si imprimimos títulos como si nada, pues hay demasiada oferta. Esa oferta hace menos valioso, ¿no? Estamos en un sistema en el que el valor de algo en general está fuertemente influenciado por su escasez. Y bueno, en estos tiempos, si cualquiera puede tener un título de licenciatura, entonces nos disparamos en el zapato, ¿no? Así que no esperen estas cositas de que no vendremos a clases o no haremos las cosas, ¿no? Se los digo con todo el cariño y con todo el respeto además, porque prefiero que las cosas estén claras desde el principio. Luego vengan y me digan, no, es que al final no he hecho la tarea porque no me ha dado la gana, digamos. Nadie va a estar revisando, salvo las actividades que tengamos para el puntaje. eh, si las están siguiendo, si no las están siguiendo, este es un espacio para compartir de esta manera. Así que bueno, yo me he extendido, creo que como siempre, lamento, pero ahora sí les dejo la palabra. No sé si están de acuerdo con lo que les he expuesto, si algo no está muy claro. Eh, si tuvieran también algún complemento, es bienvenido.
Voy a procurar dejar alguna lecturita ahí en referencia pedagógica, obviamente como material complementario Moodle, cuando ya tengamos acceso. Y ahí lo pueden leer, revisar y decir, oye, pero me parece mejor o peor que se maneje esto de esta forma. Así que eso. No sé si alguien quisiera tomar la palabra, hacer alguna consulta. Sí, buenas tardes. Adelante, Alejandro. Yo tenía una consulta sobre esto que nos decía, ¿no? De indagar las raíces. Usted, aparte, no sé, de preguntarse el porqué de las cosas como herramienta, ¿hay algunas otras herramientas que podamos utilizar para indagar precisamente en estas raíces? Yo ahora la que a mí se me ocurre, por ejemplo, es preguntarse por qué sucede esto, digamos, qué hay detrás. Pero usted, bajo su experiencia, ¿ha encontrado, digamos, algunas otras herramientas para poder indagar, indagar más sobre algo? ¿Sí? Ajá. Te diría que en la medida en la que transcurre el tiempo, uno se va dando cuenta a veces cómo estimula más su creatividad o cómo empieza a ver las diferentes aristas de las cosas, con esa pregunta crítica que nos dio el gran Kant, que es cuáles son las condiciones de posibilidad de las cosas, de algo, cómo las cosas llegan a ser como son. Y ese como son, ojo, tiene varios matices, ¿no? Porque hay grandes pensadores nos han demostrado que muchas veces las cosas son como son, más por obediencia al poder o a la fuerza que a la razón o a la justicia, por ejemplo. O sea, mm, permítame ejemplificar con lo que está pasando en este caso bien sonado de las últimas semanas de este Richard Choque, por ejemplo, ¿no? O alguna vez creo que les comentaba un caso que lo escuché en la radio, creo que vale la pena volverlo a contar cortito. Em, John Arania contaba que al pasar por la cárcel de San Pedro, un reo le gritó y le había pedido que se acerque. Y él, claro, de curioso se acercó y le dijo que quería que por favor haga una disculpa pública desde su programa de radio a la familia que él había dañado. Resulta que él había violado a un niño y él quería que, por favor, emita esta disculpa pública en su programa de radio, ¿no? Y obviamente John Arandia dijo, yo me indigné, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo voy a usar el espacio de el tiempo de la radio para además darle el gusto de tener una disculpa sobre la aberración que usted ha hecho, ¿no? O sea, usted es un monstruo, usted es esto, usted es su tal, su cual, ¿no? Y claro, el reo le dice, sí, yo entiendo ahora lo que he hecho y por eso es que me doy cuenta de que eh, estaba mal, pero el problema es que yo no sabía que estaba mal, le dice. Y el otro, obviamente, totalmente sorprendido, ¿no? ¿Cómo que no sabías que estaba mal? Y el reo le responde, si yo no sabía que estaba mal, porque cuando yo era niño, cuando yo era pequeño, mi padre hacía lo mismo conmigo todos los días. Entonces por eso no sabía que estaba mal. Y obviamente esto no es ninguna forma de pretender excusar que algo así haya pasado, pero ahí estamos analizando un poco las razones de por qué alguien luego resulta que viola a un niño y no le pasa por la cabeza ni siquiera la idea de que algo así podría ser una eh, comisión de un delito tan repugnante, pero el punto está en que necesitamos empezar a indagar. Nada exonera a estas personas de lo que han hecho, pero como sociedad tenemos que aprender por qué están pasando todas estas cosas. Y todas estas cosas pueden venir de la mano de que como ahora es más fácil hacer dinero, como me muestran los pisacocas en TikTok, y yo lo único que quiero en la vida es dinero porque eso me da libertad, porque eso me da mis gustos y mis preferencias. Entonces yo me dedicaré nomás a hacer pisacoca. Es más, ahí habían varios comentarios, los han debido leer, ¿no? De que yo más pues, jefe, ¿no? Yo, no hay espacio para mí. Todos nos queremos dedicar a esa vía fácil.
Y en el caso del Richter choque es esto mismo de articular con otros elementos, con otras dimensiones, porque ahí no es el problema solo del Richter choque, ¿no? El problema es que el Richter choque ha salido porque le ha pagado a una persona en un sistema que está completamente podrido, porque esa persona, aparte eh, de ese dinero, lo ha destinado al juez y el juez más está. Ahora, uno se pregunta, ¿pero por qué el juez decide arriesgarse? Porque ahora ya no es juez, ¿no? O sea, lo han destituido. ¿Por qué decide arriesgarse? Em, no solamente en términos de perder tu empleo o de perder tu reputación profesional, sino cuál es el premio que tiene que haber por detrás como para que tú decidas hacer ese daño. O sea, para que invisibilices por completo todo el dolor que le puedes causar, todo el sufrimiento que le puedes causar a la sociedad, a las familias de las víctimas y demás. ¿Cómo es que llegas a no empatizar con eso? ¿Cómo es que llegas de repente a callar esa voz de tu conciencia, ¿no? Ah, pues Dice, resulta que... Perdón, adelante, termino ahorita con la idea y es cómo acallo eso eh, de una forma tan contundente como para que ni me remuerdan. Y ahí vemos que perdón, Brian, ahorita te cedo la palabra. No sé si lo han leído, pero al parecer el hermano de este juez era pues un magistrado, una cosa así. Y ahí hay algo que quisiera eh, también mencionar, perdón que lo alargue, porque resulta que ese tipo era pues justamente eso, ¿no? O sea, tenía dos carreras, tenía una trayectoria brillante, o sea, varios títulos, varios estos, varios el otros, pero si uno analiza, realmente puedes hacer así tantas cosas en una sola vida, porque parecería admirable en general. A eso hay que aspirar a hacer. Sí, pero es que resulta que no ha obtenido todos sus títulos aprendiendo, teniendo ese nivel de entendimiento, ese esfuerzo que requiere a veces masticar y digerir las cosas, sino que de repente ha ido, no sé, pues encontrando docentes que le dejaban aprobar, encontrando cosas aquí y allá, y con eso lograba los títulos. Pero eran títulos que no necesariamente son valiosos. Entonces, por eso, de nuevo, todo se articula. ¿Y por qué pues, no hay empleo? Ah, porque no hay empresarios. ¿Y por qué pues, no hay empresarios? Ah, porque nadie quiere invertir donde hay tanto riesgo. ¿Y por qué pues, hay tanto riesgo? Ah, porque no hay seguridad jurídica. ¿Y por qué pues, no hay seguridad jurídica? Porque los que se supone que tienen que hacer cumplir la justicia están supeditados a la lógica del dinero. Y en realidad puedes hacer lo que quieras en este país, puedes ser narco, puedes ser violador, puedes ser pedófilo, porque la justicia está en tu bolsillo. En realidad la justicia se compra, no se ejerce. Ah, entonces ahí tenemos que ver cosas más complejas. Entonces, es esta pregunta de cuáles son las condiciones de posibilidad de las cosas, qué ha posibilitado tal o cual eh, consecuencia. Pero no sé si va por ese lado, Alejandra. Adelante, Brian. Lice, primero buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, Justo le iba a decir eso del riesgo, ¿no? Porque, o sea, fuera de todo lo que la mayoría puede pensar, al final creo que los factores que definen a ese tipo de juez, si se le puede llamar así, es que no tiene riesgo. De hecho, la primera vez que debió pasar eso, ya debió tener antelación de otros hechos que fueron malos Mm, y que él tiene una distorsión en el riesgo. Y justamente le decía eso, Lice, porque, o sea, y para agregar por qué digo esto, es porque yo me estoy poniendo a estudiar psicología aparte de la carrera, entonces es un perfil bien rarito, por así decirlo, pero que es bien común en esta sociedad. Entonces, por eso le decía, Lice. no, sí es valioso porque ahí hay otro detalle. La gente está ahorita, por ejemplo, pidiendo cadena perpetua, pena de muerte incluso, ¿no? Y cuando justo en un encuentro que tuvimos hace unas semanas me preguntaban, yo no quería decir mucho, francamente, pero o sea, se los comparto a ustedes porque estamos revisando justo esto, ¿no? ¿De qué se puede esperar de nuestras materias? Ojo, ¿no? Esto es lo que se puede esperar de nuestras materias. No significa que dejamos el contenido completamente de lado, pero que sí tiene que enriquecer con otros matices. Y al respecto me decían, entonces, pena de muerte, ¿no? O sea, es que tiene que haber sanciones drásticas para que la gente vea que si hace eso, eh, te puede llegar el ahorcamiento, ¿no? O el gas. Pero yo planteaba que a veces la consecuencia
poner estas medidas es que la gente ya se porta bien, pero no se porta bien porque haya discernido que no hay que violar, que no hay que aprovecharse el resto, que hay que cumplir la ley, sino por el miedo. Y esto a veces termina acumulando algo que se reprime mucho más y termina sacando monstruitos todavía peores, como dice Brian, ay, puta, riquísimo, ¿no? A ver, veremos las dimensiones psicológicas, veremos las aristas que nos puede contribuir con esto. Eh, y con eso, por supuesto, no vamos a que todos podamos tener todo el conocimiento, ¿no? Eso es imposible. Por eso nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Con lo que Brian trae de psicología, con lo que otra persona trae de otra parte. Por eso es que yo me he dado la tarea, un poco complementando la respuesta de Alejandra, de agarrar y decir, oye, pero si todo parece que está funcionando según el diseño, ¿por qué sigue sin haber emprendedores, ¿no? Y al hablar del riesgo, es pues como que si este tipo agarra y dice, si yo lo suelto al criminal y me pagan y luego no me pasa nada porque el resto de los jueces son mis amigos, entonces no hay riesgo, entonces ahí la persona está actuando en esa lógica de acumulación, ¿no? De solamente beneficiarse a él, que no le importa el resto, no le importa el dolor o el sufrimiento que puede ocasionar. Y termina siendo que la gente actúa bien más por miedo que por discernimiento propio, ¿no? O sea, llega tarde o temprano un momento en el que había justo un caso similar que tuve la oportunidad de ver el video del muchacho que años más tarde se arrepintió y dio una entrevista. En una entrevista decía, yo quisiera hablarle a mi yo del pasado para decirle que no sigue esa ruta. Porque en esa ruta no solamente se estás carcomiendo vos, estás provocando una señalización en el resto de la sociedad, ¿no? De que nada pasa, no hay consecuencias. Y en realidad yo pienso que no debería ser por el temor a la consecuencia, sino por el propio eh, buen juicio de que no puedes tratar al otro como no quieres que te traten. ¿No? Así de simple y así de básico. De repente lo estoy simplificando. Pero bueno, gracias por la pregunta y por el comentario. Este es el tipo de cosas que queremos revisar, ¿no? Nuestro presupuesto, nuestro análisis financiero, nuestras proyecciones en esta materia, nos vamos a basar mucho en proyecciones, van a tener que integrar estas partes. O sea, si nos basáramos solamente en un modelo de regresión para decir que el próximo año va a funcionar así, ¿no? Las ventas de mi empresa y no analizo que lo que vende mi empresa son paquetes turísticos para tal parte y que probablemente sigamos en pandemia, es un poco difícil, ¿no? De achuntarle cuando todo lo reducimos a la parte cuantitativa o a la parte a la que me refería metodológica. Si lo mecanizamos, ahí dejamos de entender. Y esto puede ser algo que de nuevo cae mal muchas veces porque son varias cosas que no se las puedo transmitir, o sea, no puedo venderles el charque de que les planteo la herramienta y así funciona para siempre y por siempre, para toda la vida. Si les dijera eso les estaría mintiendo. Probablemente se sientan cómodos y tranquilos porque ya saben tal cosa, pero luego salen y recuerdan con mucho enfado y con mucho rencor, ¿no? Este me ha mentido, no era tan así, ¿no? No era solamente así. Pero de repente yo, por ganarme eh, la reputación, qué sé yo, ah, ¿cuál es la palabra? Bueno, la imagen, ¿no? De de que sea buen tipo, de que logre cierto tipo de capital reputacional, ¿no? De que todo aquí es fácil o todo es simple, ¿no? Y el que me expliquen facilito es automáticamente el simple, que puede ser, pero si no entiendes el trasfondo, y muchas veces pasa esto con precisamente las materias cuantitativas, ¿no? O sea, uno aprende cálculo diferencial, pero un poco por fuerza bruta, por repetición de 1000 ejercicios, ¿no? Porque entienda luego para qué miércoles me va a servir derivar. Por ejemplo, en esta materia vamos a usar derivadas para minimizar funciones de costo total, por ejemplo. Pero eso cuando recién sé cómo está la herramienta, ¿no? Creo que por eso iba la pregunta de Alejandro. Pero en fin, bueno, no sé si queda eh, más clara la figura. Creo que con la mayoría hemos tenido oportunidad de conversar, así que por eso es que ahora lo reitero, tanto para quienes no nos habíamos conocido antes,
como para algunos que todavía tenían estas dudas pendientes, ¿no? ¿Por qué lo maneja así? Porque tampoco te puedo entregar las cosas completamente masticadas, porque si sé que te las entrego eh, de esa manera, tú no vas a poner el esfuerzo más que de memorizar lo que supuestamente es. Y esa es la razón por la que no tiene mucho sentido. O sea, si tú no haces el esfuerzo cognitivo para integrar los conceptos, las ideas, las em, teorías, las herramientas, entonces difícilmente logras ese pensamiento crítico que luego más bien se hace valioso una vez que lo ejerces, ¿no? Bien, no sé si habría alguna intervención más, si no pasaremos a lo siguiente. Cuando de repente ahora ya les queda más claro, ¿no? ¿Por qué las cosas las manejo de esta forma? Em, de nuevo, sé que a muchos les incomoda, preferirían algo más estable, más estático, pero trato un poco de anticiparme a la volatilidad que van a tener ustedes a futuro en un momento histórico tan incierto. Esa también es la palabra clave ahí, ¿no? En las raíces, lo histórico, que a veces decimos, no, pero lo histórico no tiene influencia porque ya ha pasado pisado, ¿no? Pero ese pasado no había estado tan pisado cuando resulta que emergen consecuencias desde hace siglos incluso de cosas que no están resueltas. Ahora quisiéramos que estén resueltas, pero es más fácil exigir que estén resueltas cuando uno tiene ciertas facilidades que no habían en otras épocas, ¿no? O que otros lamentablemente no pueden acceder o tener. Hasta la lógica de sus papás a veces se podría poner en ese cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué mis papás me empujan tanto a una carrera universitaria? Por qué confían tanto en que la universidad lo va a resolver todo? Y claro, luego, de repente no en todos los casos lo resuelve todo y se complica. Pero bueno, si no hay más intervenciones, pasaremos ya a la estructura de calificaciones. Y los dejo con la propuesta, no sé si por el tiempo nos va a alcanzar a revisar todo. Pero ahora que ya somos más o menos 80 y pico, les dejo también el enlace del grupo de WhatsApp. Es eso. Está en el chat el enlace al grupo de WhatsApp. Les pido por favor que vayan em, ingresando. Eh, por ahora está unidireccional, es decir, solamente yo puedo escribir, pero al igual que en el anterior semestre, vamos a tener una conversación seria del uso de este grupo el día miércoles. Porque en algún caso he tenido que comunicar directamente con cierta persona que estaba usando, yo de plena convicción democrática y todo lo que quieran, pero cada espacio tiene su uso, tiene su fin. Entonces esto lo voy a desarrollar más el día miércoles, pero por ahora no se asusten si no pueden escribir ustedes, solamente puedo escribir yo. Lo más probable es que lo habilitemos desde el miércoles, pero siempre y cuando coordinemos las reglas para el uso de ese mecanismo, ¿no? De todos modos, tampoco es que lo utilice mucho, salvo raras excepciones donde voy a tener algún retraso que les diría es muy difícil que ocurra, mucho menos que suspenda una clase, salvo que sea imperativo. Creo que hace 2 semestres no me pasa, pero probablemente uno nunca sabe, son tiempos inciertos precisamente por eso. Uso el grupo de WhatsApp para eso, ¿no? Instrucciones a veces de exámenes, instrucciones de alguna actividad, comentarios importantes. Creo que con ustedes hicimos una encuesta, ¿no? Sobre si pasaron un día a clases o no pasar. Pero ahí está el enlace. Les pido lo tomen en cuenta. Ahora, la estructura de calificaciones la he dejado igual. No sé si eh, alguien quisiera modificarla. Son dos evaluaciones. ¿Y por qué son el 60% de la calificación? Porque la mayor parte es individual. Ustedes podrían aprobar esta materia prescindiendo de su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es una materia más orientada a un aspecto
técnico se podría llamar, pues de nuevo, sin dejar de lado lo otro, por favor. No significa que un resultado sea algo que solamente se puede mecanizar o ver de una única forma, ¿no? Tentativamente esas serían las fechas, además de los dos exámenes, el 20 de abril y el 8 de junio. Cada una, por ende, valdría 30%. Un segundo grupo de calificaciones serían las actividades, un 30%. En general tenemos tres actividades y cada una termina valiendo 10%. Y finalmente tenemos uno o dos casos de estudio dependiendo del avance de contenidos que podamos alcanzar. ¿Mm? Ahora, algo que tengo que enfatizar mucho aquí es que desde el segundo semestre de 2019, en el que había convulsión sociopolítica, eh, el país estaba en llamas y el HCU termina definiendo que el semestre es hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierta fecha. Y esa resolución decía con especificidad que las notas tenían que ser prácticamente una regla de tres hasta donde se habían podido recopilar. ¿A qué me voy con esto? Sean siempre comprometidos con lo que van a hacer. O sea, ya esto se los he anticipado para que ustedes decidan si es más o menos la idea de materia que ustedes quieren llevar. Eh, de alguna manera también yo trato de cumplir el rol que como que falta, ¿no? Tienen varios enfoques desde todos sus docentes, eso es muy valioso porque es muy diverso, pero uno siempre trata de cumplir además el rol como que faltante, ¿no? De alguna manera. ¿A qué voy con esto? Si digamos, por azares del destino, no sé, pues Godzilla invade el país en marzo, ¿no? Viene a La Paz y destruye la ciudad y no se puede seguir teniendo clases. Y el HCU dice que hasta ese momento tienen que considerarse las calificaciones. Entonces yo solamente tengo una nota para calificar. Y esa nota obviamente se va a... Qué buen conejo. Esa nota es la que se va a proyectar al 30% de las actividades grupales. No sé si me debo entender. O sea, tengan el compromiso principalmente en las primeras semanas, porque a veces ahí es donde hacemos una actividad y luego les está faltando nota porque no tenían una calificación. O incluso podría ser más grave, como en el ejemplo obviamente extremo que pongo, pero que si yo, digamos, solamente tengo una nota de actividad y en esa nota tienen 70 y al final el semestre cierra a la mitad por alguna razón que quién sabe qué, este 70 va a valer por el 30%, que serían 21 puntos sobre 30, no estaría tan mal, pero ¿qué pasaría si justo esa actividad no han hecho? ¿No? O sea, si justo en su equipo se han peleado para esa primera actividad y no la han mandado. Entonces se va a quedar con cero. Así que tengan muy en cuenta esto, por favor, ¿no? O sea, estamos en tiempos inciertos, así que igual, las evaluaciones, esas fechas son tentativas porque a veces nos falta un poquito más de tiempo para complementar, entonces creo que el anterior semestre hemos postergado justo el primer examen, pero tengan eso en cuenta, ¿no? Igual podría pasar, hemos dado solamente un examen y justo en ese examen me ha ido muy mal, me sacó 10 sobre 100, pero resulta que hasta ahí se sirve el semestre. Entonces ese 10 yo lo tengo que tomar como el 60% entero y vas a tener 6 sobre 60. Y obviamente muy difícil que te alcance en este caso es matemáticamente imposible que apruebes la materia. Entonces, eso es algo que tendríamos que tomar en cuenta. Em, Ahí justo Marcelo, sí, los grupos los conformaremos nosotros o nos sorteará. Ambos, Marcelo. Pero antes de pasar a esos detalles operativos, porque como ustedes saben, de repente no nos alcanza hoy para todo este desarrollo, pero sobre esta estructura, no sé si estamos de acuerdo, si habrían solicitudes de modificación, obviamente argumentadas, si es que alguien preferiría que se mueva algún porcentaje, alguna ponderación, abierto a sus intervenciones. Esto también, ojo, está en el sílabo de la materia.
que es este que está acá, pero todavía no tenemos Moodle, así que no se los he podido subir, pero apenas tengamos ya el espacio en la plataforma, van a tener todo esto que vamos a discutir entre hoy y el miércoles, va a estar acá, ¿no? Está Oleados y Sacramentados, está escrito, así que las mismas condiciones importantes las tienen ustedes aquí, ¿no? Ahí está justo la proceso de evaluación y algunas de las políticas. Así que antes de pasar a estas preguntas más operativas como las que hace Marcelo, ¿estamos bien con la estructura? Oleado y sacramentado, 60-30-10. Hablen ahora o callen para siempre. O por lo menos Slick, por mi resten parte, silencio. yo estoy de acuerdo. Gracias, Derek. Gracias, Marcelo. No sé el resto. Ahí estoy viendo ya sus manitos. Muy bien. Em, probablemente, digo probablemente, las evaluaciones sean presenciales. No, obviamente no todos al mismo tiempo, porque pandemia necesitamos condiciones de seguridad, pero digamos, este 20 de abril se puede dividir en dos y no sé francamente cuántos lleguemos a hacer en el paralelo, pero yo tomaría un aula, creo que el piso 2 nos toca como lo oficial, y un día tendría la mitad y el otro tendría la otra mitad para que sea presencial. Si es que es posible, ¿no? Si es que no, vamos a seguir con Moodle. Em, pero bueno, oleada y sacramentada entonces la estructura de calificaciones. Algunas pautas en cortito para comentarles con quienes no han pasado todavía una materia con nosotros. Las evaluaciones son solamente sobre el contenido que se ve hasta la sesión anterior al examen. Es decir, en la primera parte solo es el contenido de la primera parte y el segundo examen solo lo que hayamos visto desde el primer examen, o sea, desde la sesión posterior a ese primer examen. Salvo que quieran que sea diferente y que el último examen preferirían que contemple todo, no hay ningún problema. Les voy a compartir estas diapositivas, pero no se fíen de las diapositivas, procuren ustedes tomar apuntes, procuren resolver, principalmente resolver los ejercicios que yo les voy compartiendo. Sobre esos ejercicios les dejo también el desarrollo, por si acaso, el resultado. A veces incluso ahí se dan cuenta de que por alguna razón se me ha pasado un error y me lo hacen notar, entonces yo lo corrijo. Pero lo principal es que estas diapositivas son más de apoyo conceptual muchas veces, o a veces hay una fórmula, pero no están ahí los elementos de la fórmula. Y obviamente esto es adrede porque hemos ido explicando su uso en el desarrollo del contenido. Por favor, las evaluaciones realícenlas individualmente, van a estar diseñadas, por eso es que quiero eh, preferiría, si es posible, que sean presenciales, y eso se los aviso desde ahora, ¿no? De nuevo, para que no haya sorpresa. Solo si es posible, tampoco eh, se preocupen por ello y, bueno, mientras le vayan dando seguimiento al contenido, no hay ningún problema, ¿no? Yo voy a disponer de los mecanismos que considere pertinentes para la ejecución. ¿Por qué? Porque en este último punto dice, las pruebas van a ser desarrolladas a través de Moodle si terminan siendo virtuales o si es necesario de forma oral a través de Webex. Yo he tenido un caso, una materia que está obligado a hacerla a través de Webex, porque como les digo, cuando con el curso se lleva a la fiesta en paz, no hay ningún problema. Pero hay cursos con los que no tanto. Entonces, en ese caso yo los pongo frente a la cámara y mostrándome manos y rostro donde pueda verlo. Yo les voy mostrando preguntas de opción múltiple con las diapositivas y ustedes solo pueden agarrar y decir A, B, C, D o E, ¿no? Y ese es un examen obviamente mucho más exigente. La mayoría reprueba porque ahí de verdad tienes que estar eh, con el contenido bien abstraído, ¿no? De todos modos, las instrucciones se van a hacer saber con la debida antelación. Em, por favor, esto sí,
si llegan a ser virtuales, ojalá por última vez, ustedes son los plenos responsables en cuanto a contar con las condiciones para la resolución virtual, ¿no? Incluyendo todo tipo de contingencias. Ese día, si es virtual, se va a cortar la luz, se va a cortar el internet, todo va a pasar. Así que al menos en esas fechas, porque después la asistencia no está considerada en la ponderación, eh, ni tampoco es obligatorio venir a las sesiones sincrónicas. Cada quien, de nuevo, se maneja como mejor le parece, son adultos, pero al menos en esas fechas de examen no hay ninguna excusa que puedan poner como para que no hayan podido resolver el examen. Así que tengan planes de contingencia para esa fecha, ¿no? En esa fecha hay que llamarlo al tío, al vecino, al amigo y decirle, ¿sabes qué? Tengo examen y este medio loco es, así que si se corta la luz, porfa, voy a estar yendo ya y me esperas con una conexión a internet, por favor, ¿no? Esos 2 días sí les pido, por favor, que tomen esos recaudos, ¿no? Después, en ninguna otra ocasión soy así tan eh, disparatado como para pretender que todos tengan una conexión estable de 100%, ¿no? Y finalmente, la revisión de pruebas puede ser solicitada de forma individual a través de correo electrónico. Por favor, ese es el medio oficial, diríamos, de comunicación, ¿no? Bidireccional. De ida y venida, me escriben y eh, yo respondo cuanto antes. Sí, No sé si alguien quería tomar la palabra. Adelante. sí, licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. ¿No va a haber prácticas que se hagan y que tengan un puntaje? Sí, sí, Paul. Están acá. Esas actividades grupales son nuestras prácticas. Pero estas prácticas se desarrollan, y justo estaba llegando ahí, en el horario de clase, a diferencia de este otro, que es el caso de estudio, que es un poco más extenso y que lo tienen que desarrollar. Aquí está justamente. Llegaremos acá y además matamos 2 pájaros de un tiro con lo de Marcelo. Em, Se van a conformar equipos de trabajo. Provisionalmente pongo de 5 a 7 porque de nuevo no tengo idea de cuántos vayamos a hacer. Y los miembros se van a mantener, esto sí, hasta el final de la materia, de manera indefectible. Así que aquí hay un costo de oportunidad, elijan sabiamente, porque respondiendo ya ahora sí a Marcelo, ustedes van a tener un plazo para conformar los equipos ustedes mismos. Pero si hasta una fecha dada ustedes no han enviado una lista, entonces yo los voy a repartir al azar, ¿no? Ahora no se me desesperen por la instrucción porque la vamos a dar apenas tengamos la lista oficial, ¿no? Apenas yo sepa cuántos somos oficialmente. Así que por ahora no es necesario que me envíen ninguna lista. Hasta que yo dé la instrucción, por favor, mantengamos eso pendiente. ¿Y cómo funcionan las actividades Licenciado, una grupales? pregunta más, por favor. Sí, adelante, Paul. Respecto a los grupos, licenciado, muchas personas no nos conocemos y no tenemos, digamos, una afinidad. En ese sentido, he tenido la mala experiencia de participar en grupos que, por ejemplo, he tenido en la anterior materia un grupo de 6 personas y 3 han brillado por su ausencia y nos han complicado totalmente en nuestro desarrollo. En ese sentido, qué se puede hacer? Porque no nos podemos perjudicar por las personas que no tienen la motivación para seguir la materia. Sí, sí, te entiendo plenamente tu punto. A ver, lo que yo hago, y vamos a hacer desde el miércoles, es que yo abro la posibilidad de usar el grupo WhatsApp a todos en cualquier momento, bajo ciertas directrices, por eso no lo tengo abierto aún. Y ahí es donde en general ustedes mismos van colocando algunos enlaces, ustedes mismos se hablan si han tenido alguna oportunidad, alguna experiencia de trabajo, entonces van conformando algún tipo de afinidad. Entonces algunos mandan mensajes, ¿no? Como que nos faltan dos, nos faltan tres, nos faltan cuatro. A veces ponen incluso alguna lista así de como en oferta laboral, ¿no? Necesitamos gente responsable, puntual y ojo que no vamos a considerar su nombre si no aporta en la, en la actividad, digamos, o en la tarea. Entonces, esos son los mecanismos que han ido dando un poco, porque, claro, entiendo plenamente, ustedes no han tenido interacción presencial en muchos casos. Pero en ese lapso que el grupo está abierto, aprovechenlo también, ¿no? O sea, después ustedes saben que hay gente que ahí pone su
su mensaje de alguien tiene grupo cuando yo ya he enviado la lista oficial hace 2 semanas, digamos. Entonces, estas son las rutas un poco que tendríamos a disposición. Si hasta este momento, por ejemplo, me dices, he tenido mala experiencia con 3 personas de ese equipo, procura revisar si es que entre las otras alguien está acá o de repente te pueden referenciar a alguien con quien hayan trabajado y con quien sea confiable de nuestra lista. Yo de todos modos les paso la lista de quiénes son los que están en la materia para que revisen, ¿no? Y de esa forma conformen algo que de nuevo pongan, así como estoy poniendo yo las reglas claras de principio, pónganlas ustedes en su equipo, porque después, al principio, todo bien, ¿no? Como un matrimonio nuevo, ¿no? Pero no hemos discutido las cosas relevantes, ahí después están viniendo los problemas. Así que lo que va a ocurrir cuando me manden esa lista, cuando les pida que me la manden, es que yo les voy a pasar un número de identificación y ese es el único dato imprescindible para la entrega de cualquier actividad o tarea. Es decir, su carátula incluso podría prescindir de la nómina de estudiantes, pero ese número es clave, es crucial. Equipo número 1, 2, 3, 4, 5, X. ¿Por qué? Porque la calificación beneficia a todos los integrantes del equipo, independientemente si no han podido contribuir por alguna razón. Porque por los tiempos que vivimos, yo no voy a juzgar si es que ustedes ya han conformado equipos en el pasado y han aprendido un poco a bancarse algunas situaciones contingentes en las que hay que apoyar, digamos, a algunos de los estudiantes. Pero ustedes definen eso, ¿no? Se puede excluir también algún participante del puntaje obtenido, pero me lo tienen que explicitar en el correo electrónico o en la carátula, ¿no? O sea, me tienen que poner excluir a tal persona si es que no quieren que cuente con su eh, puntaje. ¿Por qué? Porque si no lo hace, porque si me repiten solamente la lista de los que sí han participado, es que ni siquiera saben el nombre de los que no han participado. Y eso es algo que definitivamente queremos evitar. Queremos también que hagan ustedes el esfuerzo por cohesionar, porque no es fácil administrar personas, no es fácil dirigir equipos, y esto es la manera en la que ustedes más bien ejercitan esto que parecería extra materia, ¿no? Más allá del contenido de la materia, es cómo ejercer un rol de coordinación. Cualquier decisión que incumpla lo anterior asume el riesgo subyacente. No pueden dividir los equipos arbitrariamente, no pueden mandarme listas diferenciadas una vez que ya las tienen las oficiales. En fin, bueno, seguramente van a ir surgiendo más dudas. Las revisaremos el día miércoles y completamos esta parte de rayar la cancha, ¿no? Así que, bueno, hasta acá no sé si habría alguna otra duda o consulta. Pero tengan por seguro que el miércoles igual vamos a terminar de desglosar eh, esta estructura y las pautas y las directrices para cada punto. Y también si le dan una reflexión a lo que hemos visto, de lo que se puede esperar de la materia, es bienvenido. Por ahora me despido hasta el miércoles que terminemos de revisar los afanes introductorios. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos entonces. Hasta luego, Lick. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, Lick, que le vaya bien. Hasta luego, Luego, que estén muy bien. licenciado. Luego, Licen. Hasta luego, que les vaya muy bien.